¿Crees que estamos cerca de que termine el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, Santiago, primero agradecerte este, la charla esta que estamos haciendo y el tiempo, porque además tuvimos un par de posibilidades erróneas, porque yo andaba de viaje y no pudimos, y vos igual seguiste insistiendo y la buena onda de poder ahora estar realizando esa charla. La verdad que tu pregunta de arranque es una pregunta complicada, porque es difícil decirlo. Yo creo que estamos todavía lejos a que termine el conflicto. Si bien es cierto que Trump, que el arribo de Trump a la Casa Blanca por segunda vez en enero de este año ha hecho que comenzaran a destrabarse un par de cosas, creo que hay mucha convulsión todavía, no solo alrededor del conflicto con Ucrania, sino también en la economía global, por lo que está pasando estos días con los aranceles, que no veo, digamos, que en el corto plazo las cosas se alineen como para que haya un acuerdo de paz. Evidentemente sí, hay más predisposición por parte de Rusia de conversar sobre el tema porque Trump está en la presidencia. Esto con Biden hubiera sido, creo yo, totalmente impensado. Pero fíjate que hubo conversaciones en Arabia Saudita, eventualmente se hablaron de tratar de hacer un cese del fuego, que los rusos no accedieron, porque los rusos creían que ese cese del fuego iba a ser como un alivio para el exhausto ejército ucraniano peleando, digamos, todavía en su terreno, y entonces eso no se dio. Y en las últimas semanas creo que se ha alejado un poco esas cuestiones de las conversaciones, por lo menos en esto, porque me parece que la administración americana ahora está más enfocada en la cuestión de los aranceles, pero evidentemente también va a ser difícil que Ucrania acepte condiciones en donde no está presente, y ellos están presentes, digamos, sí en ocasiones, pero en general no, porque las charlas son entre Rusia y Estados Unidos sin sentar a Ucrania, pero también, digamos, el principal hoy sponsor que tiene Ucrania, que es la Unión Europea, tampoco está presente en esas charlas, con lo cual también es difícil que haya alguna negociación exitosa sin que ni ucranianos ni europeos estén sentados en la mesa. Además, fíjate que el presidente Zelensky, luego de su paso fallido por la Casa Blanca, donde ya te acordás, hace varias semanas tuvo un momento de mucha tensión, ¿no?, con el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos achacándole algunas cuestiones, que fue una encerrona, obviamente. ¿A qué crees que se dio eso, Guille? Porque la verdad cuando salió la noticia y yo vi todo el momento ese, tal vez con la prensa, a los 45 minutos, me sorprendió bastante, porque yo por lo menos como espectador del video, creía que estaba todo bien, y hasta que en un momento, sobre todo me parece con J.D. Vance, se empezó a picar un poquito la situación, a Sí, pudrir un poco, hasta que se terminó de pudrir completamente. ¿A qué crees que se debió todo eso? y yo creo que estuvo armado por Trump y por Vance, para, digamos, dejar un poco mal parado al presidente Zelensky y tal vez haciendo una propiedad transitiva dejar mal parado a Ucrania, pero evidentemente, digamos, Vance estaba ahí para picantearla, para pudrirla, como se puede decir en el barrio, porque estas cuestiones, estas reuniones son bilaterales de presidentes. Es la primera vez que yo veo que un vicepresidente se suma a una reunión así de dos líderes de países, de dos presidentes de países. Además, porque aquí en Estados Unidos, como aquí en la Argentina, ¿no?, los vicepresidentes son más unas figuras del tipo decorativo. Hay muchísimos ejemplos sobre eso, donde el vicepresidente poco hace en la gestión diaria del presidente, en la administración central diaria del presidente. El vicepresidente es una figura que está más presente en el Senado y en ese tipo de cuestiones. J.D. Vance es un vicepresidente, digamos, que en estos temas asociados a la seguridad nacional, a la defensa, a las relaciones internacionales, a la geopolítica, ha estado muy presente y con un discurso muy fuerte. Semanas antes de esa reunión en la Casa Blanca, J.D. Vance había estado en la conferencia de seguridad de Múnich, donde les había dicho a los europeos en dos palabras: muchachos, la cosa como se venía dando se acabó, ustedes tienen que hacerse responsables de su propia seguridad. Si ustedes creen que hay un problema en Ucrania, resuélvanlo ustedes. Estados Unidos no va
a meterse en esa situación o involucrarse como lo hizo en tiempo pasado, porque para Estados Unidos hay otra prioridad. Eso no se dijo tan claro, pero para mí es claro. Y acá hacemos un link con el tema de estos días. Estamos el 7 de abril, estos días que se está hablando de los aranceles. La prioridad para Estados Unidos es la confrontación en contra de China, y para eso necesita fortalecer a su economía, pero también fortalecer su posición geopolítica, y yo creo que Estados Unidos ve que por fortalecer su posición geopolítica frente a China, lo que tiene que hacer es separar a Rusia de su asociación estratégica con China, que lleva muchos años ya, no es de ahora. Ni siquiera es del conflicto en Ucrania, porque es cierto que el conflicto en Ucrania, y cuando la OTAN se encolumnó detrás de Ucrania para pelear en contra de Rusia, eso se ha visto con más interés y más digamos, ahínco en volcarse hacia China. Pero ya la asociación estratégica entre Rusia y China viene de mucho tiempo atrás, te diría yo. No es por el conflicto en Ucrania. Yo detecto ya en años tan tardíos o ya de hace muchos años, como el 2011 o el 2012, donde Rusia y China empiezan a integrar un poco sus economías, sobre todo con una relación desde el punto de vista energético, que es otro tema que yo suelo estudiar bastante, en donde Rusia se compromete a enviarle por 30 años petróleo y gas a China. Luego eso vino aparejado también de entendimientos desde el punto de vista militar y de seguridad, pero evidentemente la situación en Ucrania ha hecho que esa asociación estratégica sea hoy todavía mucho más cercana. Y yo creo que lo que quiere hacer Trump a largo plazo, entendiendo que la confrontación que tiene que presentar Estados Unidos en las próximas décadas por el liderazgo en el siglo XXI será con China y no con Rusia, es separar un poco a Rusia de China, y para eso creo yo que estuvieron trabajando, digamos, en contra, para decirlo de una manera muy que se entienda, de Ucrania, y operando en contra de Ucrania. Y lo del Salón Oval en la Casa Blanca me parece que es una condición muy que puede explicar este tipo de razonamiento, de dejarlo a Ucrania en evidencia y abandonarla. Y en ese sentido, bien directo con lo que pasó con Ucrania y tal vez algunos aranceles. Siempre bajo la teoría que vos estás planteando, ¿no crees que le puede llegar a salir un poco el tiro por la culata poniéndose en contra otros países tal vez importantes, como por ejemplo países importantes de Europa, Alemania, bueno, Italia, Francia? ¿No crees que tal vez el jugar ese rol de semi-aliado, si se quiere, de Rusia, no puede llegar a jugarle en contra con otros países y en definitiva perjudicarlo? Sí, evidentemente lo que vos decís, que es una relación histórica, yo te diría que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es la relación del atlantismo, que es, digamos, la relación o la simbiosis entre Estados Unidos y Europa Occidental, sobre todo el Reino Unido, pero también luego Francia, Alemania, Italia, la Europa de la OTAN, está hoy, digamos, como en un recálculo, porque evidentemente esta situación de Estados Unidos muy involucrado en su confrontación contra China, es la cuestión de los aranceles, donde China es el principal perjudicado, pero la Unión Europea también es una unión económica que va a sufrir aranceles del 20%, si mal no he visto estos últimos días. También todo es muy cambiante. Ahora estaba leyendo unos tweets donde dicen que se pueden suspender los aranceles por 90 días. Pero bueno, todo está muy todavía muy en el caldero. Pero evidentemente eso va a perjudicar o está perjudicando o está, digamos, sensibilizando la relación entre Europa y los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se terminará eso? Va a ser difícil determinarlo hoy. Yo creo que la relación va a continuar, no se va a romper la relación con Europa, pero seguramente van a cambiar mucho las condiciones. ¿Y crees que, Guille, el tema de los aranceles, bueno, obviamente es un poco difícil también de anticipar, como comentabas recién, pero en tema de los aranceles, de la estrategia que utiliza Trump en este sentido, yo básicamente, es mi humilde opinión, veo dos fines. O se aplican los aranceles y eso conlleva un montón de consecuencias, o el juego de Trump funciona entre comillas
y se va a una economía mucho menos arancelada y tal vez más libre, si se quiere. En tu opinión como experto, ¿cómo crees que puede llegar a terminar todo esto? Porque en algún momento me imagino que tiene que terminar, ¿no? Las amenazas no pueden durar para siempre. Claro, sí, totalmente. Es difícil saberlo hoy, Santiago, porque todavía está todo en ebullición, como te decía recién. Los aranceles son de hace una semana, es decir, esa tablita que mostró Trump tiene menos de una semana. Él habla del 2 de abril como el día de la refundación o algo así le ha colocado. Y ya hay algunas señales, por lo menos yo lo vi en algunas cuentas especializadas de Twitter que están diciendo, no, ahora se van a poner un freno a los aranceles. He leído que la Unión Europea le está diciendo a Trump aranceles cero para las importaciones americanas industriales, con lo cual habría una vuelta de negociación nueva con los países europeos y los europeos le dicen tus importaciones, o perdón, tus exportaciones a la Unión Europea van a tener aranceles cero. Entonces todo está muy en veremos. Evidentemente sí hay dos lecturas. Por ahí la primera lectura que uno dice, esto va a afectar al comercio global, porque cuanto más aranceles se ponen de un lado o del otro, un tercero, un cuarto, todo el mundo pone aranceles, entonces el comercio global disminuye. Y en la teoría económica, por lo menos la teoría económica la más imperante en las últimas décadas, hay un entendimiento de que si el comercio disminuye, disminuye el bienestar, disminuye, digamos, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Digamos. La economía más de tipo liberal, lo que defiende el libre comercio como una forma de aumentar el bienestar de los pueblos y aumentar el crecimiento económico. Si hay aranceles, eso no se estaría dando. Lo que vos decís es algo que defienden, creo yo, algunos libertarios acá en la Argentina, algunos simpatizantes del presidente Milei, que están diciendo, ustedes no la ven, y lo que se viene a futuro es, Trump está, digamos, haciendo esta movida de los aranceles altos para que todo el resto del mundo diga, no, no, bueno, con estos aranceles no podemos comerciar, entonces no ponemos ningún arancel, bajamos los aranceles y en definitiva hay una segunda vuelta de un libre comercio general sin aranceles. Ahora, esto no se está viendo en esta inmediatez. Tal vez a futuro uno diga fue una obra maestra de Trump al hacer esto porque hoy el mundo comercia sin aranceles, pero hoy no se está viendo. También hay un reciente tuit de Trump que tiene minutos antes de yo ingresar a esta charla con vos, lo estuve repasando, donde se le parece que le dio una especie de ultimátum a China y de ese 34% de los aranceles, si los chinos no quitan la contrapropuesta china o digamos la contraofensiva china de también colocar aranceles altos a Estados Unidos, estaba diciendo Trump que si China no saca eso, a partir del 8 de abril los aranceles van al 50%. Entonces, parece que en este momento está todo muy difuso y muy confuso como para ver a dónde podemos ir de aquí a unos meses, ¿no? Pero evidentemente las primeras señales, incluso hay alarma en los mercados, en las bolsas, se están derrumbando las bolsas en Asia, en Europa. Vamos a ver, estamos a mediodía en Estados Unidos, a ver cómo se comportan. Darían la sensación de que esta situación de guerra comercial no estaría hoy siendo vista como algo beneficioso. Veremos. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, las bolsas, yo que sigo tal vez un poco más lo que es criptomonedas y demás, también se vio bastante afectado. Bueno, un activo de riesgo suele impactar bastante también. Pero sí, por el momento, como vos decís, no se estaría tomando de manera muy positiva todo este No por quilombo. ahora, no por ahora. Veremos si hay alguna movida en las próximas horas, días, que amañe un poco los ánimos, ¿no? Guille, y entrando tal vez un poco más en lo específico, en otro tema que vos has comentado ya que te interesa y que estudias mucho y que bueno, yo sé por conocerte y seguirte que tenés un gran expertise, que es el energético. ¿Cómo influyó tal vez para que se desarrolle la guerra y cómo fue jugando el factor energético entre Rusia e Ucrania? Entiendo que en su momento el gas, si no me equivoco, porque Rusia, corregime, obviamente vos sos el experto acá, pero Rusia es un gran exportador de gas y en ese momento tenía como medio maniatado a Europa. Empezó a haber medio un comercio, cuando se cerró el comercio, empezó a haber un comercio en negro. Si podés contar un poquito qué factor cumple
todo el comercio energético y las energías a la hora de la guerra y más allá de eso también en el comercio mundial. Bueno, sí, a ver, no creo que cuando Putin invade Rusia en lo que él llamó esa operación especial, yo no creo que la cuestión energética estuviera alto en la agenda como para determinar o para definir eso. Lo que sí es cierto que luego de la invasión hubo consecuencias en el mercado energético global y europeo en particular muy importantes. El año 2022 fue un año donde los precios de la energía, los precios de los combustibles fósiles, sobre todo porque, como bien vos decís, Rusia es un gran exportador de combustibles fósiles al mundo en general, pero a los europeos en particular, los precios aumentaron enormemente porque una parte interesada, es decir, uno de los que estaban, digamos, proponiendo el conflicto, que es Rusia, digamos, es un gran exportador y en ese sentido, una medida que tomaron los europeos en principio fue intentar que esa energía con la que Rusia provee al continente europeo, que en promedio era más o menos un 30 y pico, 36, 37% de petróleo, un 40% de gas y un poquito más en carbón, siempre en promedio, bajara sensiblemente. Entonces hubo como acciones de ambos lados, acciones del lado de Europa, es decir, dejo de comprar energía en Rusia, voy a comprar a otros abastecedores de energía. Y también hubo una acción rusa de decirle a los europeos, ustedes paguen en rublos esa energía, si no yo les dejo de vender. Eso hizo que la interdependencia que había en materia energética entre los países de la Unión Europea y Rusia bajara sensiblemente, pero no se cortó definitivamente. Sí se bajó. Yo estaba mirando algunos números de principios de este año y, por ejemplo, los envíos de gas ruso para tomar el gas, que es lo más sensible, que iban por ducto a Europa, y que, como yo te decía, hasta antes de la guerra se promediaba que el 40% del gas que los países europeos recibían venía de Rusia, hoy ese número estará en un 18-19%. Es decir, bajó sensiblemente, pero no desapareció. ¿Por qué? Porque muchas veces la necesidad tiene cara de hereje y los países europeos siguieron necesitando ese gas ruso. Pudieron reemplazarlo en parte con gas que viene de Noruega, con gas que llega a Europa vía Turquía desde Azerbaiyán, que se ha transformado en un exportador de petróleo y gas en los últimos años, y también con gas natural licuado que viene desde el otro lado del Atlántico, donde Estados Unidos ahí tuvo un rol importante que cumplir, porque hoy vos sabés bien que Estados Unidos hace muchos años ha iniciado esta revolución tecnológica del shale gas y el shale oil, y hoy es el primer productor mundial de petróleo y gas, y hoy se ha transformado en el primer exportador mundial de gas natural licuado, incluso por encima de países que hacía décadas que venían exportando gas natural, como Qatar o como Australia, o la propia Rusia, que también no solo exportaba gas por ductos, sino de manera licuada desde sus puertos. Entonces, ese gas ruso se reemplazó en parte con gas, como te decía, noruego, azerí, de Argelia y de Estados Unidos. Pero no desapareció completamente. Países como, por ejemplo, Hungría, Eslovaquia, entiendo que también República Checa, siguen recibiendo gas por ducto de Ucrania, aunque también el 1 de enero de este año hubo un corte sensible a los gases que llegaban por ducto que todavía utilizaban territorio ucraniano. Increíblemente, hay ductos que van por el territorio ucraniano que seguían llevando gas ruso a ciertos países europeos como los que te mencioné. Pero hay otros países europeos, como por ejemplo España, que compran gas ruso vía licuada, gas natural licuado, un buque que les lleva hasta el puerto español, en este caso, o incluso en algún momento creo que también los compró Francia. Y después está lo que vos dijiste, como Rusia ya no podía colocar ese gas en Europa, decidía ir hacia otros mercados. Entonces, en eso la relación con China tiene también una parte importante, porque obviamente no es automático que el gas que antes iba a Europa ahora vaya a China, pero se encontraron los presidentes en una oportunidad en marzo del 2023 en Moscú para planear un segundo gasoducto que llevase más gas ruso hacia China. Y también apareció otro país muy importante en el concierto de naciones, incluso desde el punto de vista energético, que es la India, como para comprar algo de gas y sobre todo petróleo y derivados del petróleo ruso a precio bastante barato, y hacer un negocio y revenderlo a otros lugares del mundo, incluso a países europeos. También dicen que Grecia está haciendo un negocio
comprando refinados de petróleo ruso y vendiéndolos al mercado europeo. Que obviamente los europeos saben que la trazabilidad de eso viene de Rusia, pero que hay una necesidad de hacer. Sí, me causa justamente lo que comentás y como muchas veces se rajan las vestiduras públicamente contra Rusia. Me acuerdo cuando fue todo el problema este que comentábamos antes, la situación de Zelensky, la Casa Blanca y todo, como muchos presidentes europeos y referentes políticos salieron a criticar un poco el accionar de Estados Unidos, a dar todo su apoyo a Ucrania y demás, pero después por izquierda le siguen comprando el gas a Rusia y, o sea, es un poco, está bien, es política y muchas veces se maneja de esas maneras, pero no deja de sorprenderme porque estamos hablando de una guerra y cómo pueden ser tan sensibles de un lado y después del otro, sí, sigue todo igual, digamos. Eso también ya te voy a hacer un poco de historia. Durante la primera presidencia de Trump, es algo que Trump se lo dijo a los europeos en la cara. Yo me acuerdo una imagen, un video que supongo que en YouTube se podrá encontrar, los que escuchan, si quieren verlo, lo pueden encontrar. Cuando Trump va a la Organización de Naciones Unidas, yo no sé si fue en el 2016 o 2017, ya él era presidente en su primera presidencia, y él le dice a la delegación alemana, ustedes que se supone que están preocupados porque Rusia los puede afectar en su seguridad y le piden a Estados Unidos que pague por la seguridad de Rusia, perdón, de la Unión Europea frente a Rusia, pero ustedes hacen negocio comprándole gas a Rusia. Entonces, eso es algo que estuvo siempre, esta idea, no digo doble estándar, pero esta cuestión europea de decir, nos tenemos que proteger contra el oso que nos amenaza, pero al mismo tiempo hacemos negocios con el oso que nos amenaza. Es más, hace unos años atrás, en el 2011, se puso en operación un gasoducto que se llamaba Nord Stream 1, que iba desde Rusia hasta Alemania por el lecho del mar Báltico, que se construyó a propósito para no tener que pasar por países como Ucrania, como Bielorrusia, es decir, que haya una conexión directa de gas entre Rusia y Alemania sin pasar por países de tránsito. Y eso lo construyó un consorcio ruso-alemán, con alemanes que antes habían estado en el poder. Por ejemplo, el presidente del consorcio era Gerhard Schröder, que fue canciller alemán antes de los 16 años de Merkel. Y él estuvo en un consorcio que, digamos, apretó o que incentivó todavía más esa dependencia energética, en este caso de un país como Alemania, del gas ruso. Y bueno, hoy no, hoy se rasgan las vestiduras y dicen no podemos depender de Rusia. Pero hay siempre ese doble estándar en los políticos, sean europeos, sean americanos, sean rusos o que fuera, que en general dicen algo y después se ve que hacen otra cosa. Fíjate que a principios de la guerra, para, digamos, decir que Rusia estaba al borde del colapso, algunos líderes europeos han dicho que ya Rusia estaba prácticamente destruida, que no tenía más tanques, que necesitaban de caballos y de mulas para llevar las armas al frente. Y 3 años después, hoy se tienen que rearmar y le tienen que pedir a los congresos presupuestos enormes. La señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, habló de 800.000 millones de euros para que Europa se defienda en contra de la amenaza rusa. Pero como no era que hace 3 años atrás los rusos ya no tenían armas, que necesitaban caballos para llevar las armas, y ahora resulta que los tanques van a llegar al Canal de la Mancha si no hacemos algo para frenarlos. Ha sido un mundo muy donde abundaron este tipo de cuestiones y realmente la realidad en general siempre va por otro lado. Quería recordarles que si les está gustando la charla pueden ponerle me gusta acá abajo con la manito para arriba o en caso de que estén en Spotify o plataformas de audio valorizando el podcast con 5 estrellas. Hay muchas horas de laburo atrás. Hago todo yo, edición, invitados, preguntas, luces, todo. Así que nada, espero que realmente les esté gustando y en caso de que sí, no se olviden de hacerlo saber. Seguimos con la charla. Comentaste antes, previamente, sobre todo la función que tiene Estados Unidos como exportador de energía. Me gustaría, Guille, porque también te escuché en varias notas comentarlo, cuáles eran las intenciones de Trump en ese sentido de cara al futuro como gran exportador energético, si se quiere. Si te parece, me gustaría hablar brevemente de qué hablamos cuando hablamos de energía, o sea, los diferentes tipos de energía que se comercializan en el mundo y cuál es la postura de Trump de cara al futuro y por qué le da tanta importancia al comercio energético. Bueno, mira,
Trump usufructuó bien durante su primer mandato el hecho de que Estados Unidos llegase a ser el primer productor mundial de petróleo y de gas, y él tuvo un primer mandato muy, muy enfocado en la dominancia energética de Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo en ese entonces era funcionario no funcionario, era parte de la Secretaría de Energía de Argentina y yo estaba en el área de asuntos internacionales, era el responsable. Entonces iba mucho a algunas reuniones, por ejemplo, del grupo de energía del G20, en donde los americanos, los estadounidenses, hablaban del nuevo modelo energético de los Estados Unidos, que era dominar la producción de petróleo y gas. Y que el nuevo modelo energético de Estados Unidos incluía la exportación de ese petróleo y gas al resto de sus países aliados. Claro, en ese entonces los europeos estaban en la primera línea, como para, digamos, evitar que fuesen rehenes de gas o de petróleo en posesión de países o autocracias como Rusia, como Irán, como las monarquías del Medio Oriente, que no eran confiables. Lo que hace Trump en este segundo mandato, fíjate que una de las primeras cosas que hace, creo que incluso con una orden ejecutiva ya en los primeros días de enero, después de su asunción, crea, o en febrero me parece que fue, el Consejo para la Dominancia Energética. Tiene un nombre muy extraño, que lo podemos googlear para un nombre con mayor precisión, y se lo da a manejar al que fue, hoy es ministro creo que es ministro del Interior, quien maneja ese consejo, y que antes había sido gobernador de una de las Dakota del Norte, que es un estado muy petrolero. Y ese consejo lo que tiene, digamos, por mandato es, digamos, que la forma, digamos, que Estados Unidos siga manteniendo esa preponderancia mundial en materia energética. Ahora bien, lo que tiene Trump, me parece a mí, en esta segunda etapa es que él considera que las energías que deben dominar y por las cuales Estados Unidos tiene que hacer enormes esfuerzos para seguir produciendo son los hidrocarburos, sobre todo el petróleo y el gas, pero entre los hidrocarburos también se encuentra el carbón, que desde el punto de vista ambiental son las más nocivas para el ambiente. Es decir, la producción de carbón, de petróleo y de gas natural, desde el punto de vista de los acuerdos climáticos como el de París o el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, producir este tipo de energía es bastante nocivo para el ambiente. Entonces, ya estamos ahí en una especie de conflicto porque más producción de hidrocarburos significa menos, digamos, cuidado del ambiente, por lo menos por parte de Estados Unidos y de sus empresas. No por algo Trump ha retirado nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París. Ya lo había hecho durante su primera presidencia y lo ha hecho de vuelta en esta segunda presidencia. Es un hombre que no cree en la transición energética o las energías renovables o la importancia de las energías alternativas para el complemento de la matriz energética que en el mundo sigue estando dominada por los hidrocarburos. Lo que él le agrega con esta idea del comercio exterior es que poder extender el dominio de Estados Unidos en materia hidrocarburífera al resto del mundo, y aquí sí, Rusia, como un segundo importante productor de petróleo, o tercero, porque están en Rusia y Arabia Saudita, están ahí, y Arabia Saudita tienen un rol muy importante en los próximos años. Y fíjate que las tres partes que discuten la paz en Europa son Estados Unidos, Rusia, en Arabia Saudita. A mí me parece que no es un detalle menor que el número 1, 2 y 3 en producción de petróleo sean un poco lo que están discutiendo la paz en Ucrania. No es que Arabia Saudita la esté discutiendo, pero Arabia Saudita prestó la sede para hacerlo. No me parece que sea un detalle menor. Sí, es como, che, bueno, ya que estamos acá, hablemos un poquito de energía, digamos. Es que probablemente haya algún entendimiento de largo plazo entre los tres grandes productores de petróleo de, digamos, algún entendimiento para seguir produciendo más petróleo y seguir dominando el mercado del petróleo, y que el petróleo y sus derivados y el gas natural también, obviamente, sigan teniendo un rol importante en el sector energético en las próximas décadas. Rol que lo tienen, obviamente, pero que el mundo, y sobre todo el mundo industrializado con los países europeos y también el propio Estados Unidos del presidente Biden, en los últimos años lo que ha buscado fue que tuvieran menos rol, es decir, darle más rol a las energías alternativas o a la transición energética, y que los hidrocarburos, no te digo que vayan desapareciendo, pero que vayan reduciendo su preponderancia en el mercado energético global y que sean reemplazados por energía limpia,
por una cuestión obviamente de los acuerdos de París, los acuerdos climáticos, pero también porque países como los países europeos, por ejemplo, y China también en este sentido, tienen un dominio de tecnologías productoras de energías renovables muy relevantes. Los europeos, diría yo, que fueron a la cabeza, digamos, los países que en primero comenzaron a involucrar cada vez más a la energía limpia en sus matrices energéticas, pero no solamente por una cuestión ambiental, como decía anteriormente, sino también por una cuestión de innovación tecnológica, porque todos estos nuevos tipos de energía requieren, digamos, innovaciones en la tecnología, incluso de luego vienen innovaciones regulatorias y otros tipos de cuestiones en donde los países europeos tenían una cierta ventaja y China también tiene esa ventaja. Guille, y en ese sentido, ¿crees que las energías renovables a un cierto punto puedan llegar a cubrir todo lo que en este momento está siendo abarcado por el resto de energías, los hidrocarburos y demás? ¿Crees que en un futuro y con el avance tecnológico se podría llegar a cubrirlo? Mira, decir todo es difícil, porque decir todo es decir el 80% de la oferta mundial de energía. Vos decís, las energías renovables pueden reemplazar el 80% de lo que hoy se genera como energía, difícil. Creo que es difícil, por lo menos en el mediano plazo. Pero sí es cierto de que hay mucho espacio para seguir utilizando cada vez más energía limpia y que reemplace hidrocarburos, sobre todo los hidrocarburos más sucios, si se permite el término, el carbón, el petróleo y sus derivados. Fíjate que cada vez más tenemos iniciativas para la movilidad eléctrica, es decir, para sacar al petróleo del mercado, digamos, o del sector transporte, y que el transporte pueda utilizar otro tipo de fuentes de energía, como puede ser la electricidad o incluso el hidrógeno. Fíjate que también desde el punto de vista industrial se habla mucho, sobre todo en países europeos, de que el hidrógeno pueda reemplazar o derivados del hidrógeno o combustibles que necesitan al hidrógeno para producirse, como puede ser el amoníaco o el metanol, puedan reemplazar a hidrocarburos fósiles en los procesos industriales. En la generación eléctrica es mucho más sencillo ese reemplazo porque la energía solar, la energía eólica, incluso la energía nuclear también puede reemplazar a energía fósil para generar electricidad. En Europa están ya, si yo no recuerdo mal el número, casi que el 50% de la electricidad viene o de fuentes de energía eléctrica renovable o de fuentes de energía nuclear. En otros países es un poco menos. Entonces yo creo que hay mucho más espacio para que los países del mundo, incluso nuestros países latinoamericanos, que muchos de ellos no tienen hidrocarburos y entonces han hecho de las energías limpias, la transición energética, una bandera, digamos, incluso también para defenderse, entre comillas, de volatilidades externas, porque si vos no tenés hidrocarburos y tenés que importarlos, cualquier cosa que suceda en el mundo y que tenga impacto en el precio o en la producción de hidrocarburos te impacta a vos, a tu propia economía. Entonces, muchos países de nuestra región, como Costa Rica o Chile o Uruguay, han buscado un mayor desarrollo de energías renovables para depender menos de combustibles fósiles. Ahora bien, a tu pregunta original, que lleguemos a reemplazar toda la matriz energética por energía limpia, yo lo veo un poco difícil, aún llegando al año 2040 o 2050, ¿no? Que es donde se supone que todos los países han hecho, o la gran mayoría de los países del mundo han hecho compromisos en el Acuerdo de París de ser carbono neutrales al 2050. ¿Qué significa ser carbono neutrales? No dejar de producir hidrocarburos, pero por lo menos tener las herramientas necesarias para que si vos estás emitiendo carbono a la atmósfera por esta producción de hidrocarburos, tengas herramientas que puedan, digamos, absorber esa producción de carbono y compensarlo, o sea, estas soluciones basadas en la naturaleza o tecnología que te permita capturar ese carbono, pero tener ese tipo de cuestión. Y para el 2050 yo te diría que la gran mayoría del mundo ha hecho compromisos de ser carbono neutral. Hay que ver si Mm, llegamos a eso. mm. Me diste pie perfecto para hablar un poco de la región, tal vez un poquito más detenidamente de Argentina, que tanto a vos como a mí, como seguramente a la gran mayoría que escuche, es lo que le interesa. Si te parece, arrancaría bien de llano con cómo es, obviamente de la manera que se pueda resumir, tampoco vamos a estar dando detalles
muy puntuales, pero ¿cómo es la situación energética de Argentina en este momento? Tal vez comparada con algunos años atrás. Bueno, Argentina tiene, a ver, hoy no sé si llamarlo ventaja, pero podemos decirlo así, tiene una ventaja de que tiene todos los recursos energéticos más desarrollados, más conocidos, los tenemos en nuestro propio territorio. Argentina es un país que tiene gas natural, Argentina es un país que tiene petróleo, que tiene potencial de energía eólica, tiene potencial de energía solar, produce energía nuclear y tiene mucho potencial en base a lo que anteriormente he dicho, lo eólico y solar, como para producir hidrógeno verde, que es un poco el combustible que en estos últimos años se está explotando, sobre todo en países europeos, pero también en otros países desarrollados, porque justamente para transicionar y para descarbonizar economías, se sabe que el hidrógeno verde, ¿por qué se lo llama verde? Porque es producido, es hidrógeno producido por la explotación de energía solar y energía eólica, que luego sirve esa electricidad de energía solar y eólica para producir, mediante un proceso de electrólisis, producir hidrógeno. Todos esos combustibles más descarbonizados sirven, digamos, a la transición energética y Argentina está en una buena posición para eso. Desde el punto de vista de la matriz eléctrica, Argentina tiene una matriz relativamente limpia, y digo relativamente limpia porque nosotros no usamos carbón para la generación de electricidad porque no tenemos carbón. El carbón que tenemos en la mina de Río Turbio, en el sur del país, no se utiliza para generar electricidad. Entonces tenemos una matriz en donde el principal combustible es el gas natural, que de los tres hidrocarburos es el más limpio, para llamarlo de una forma. El gas no es limpio, pero si uno lo pone en la misma mesa con el petróleo y con el carbón, es el más limpio. Entonces es una matriz eléctrica que descansa, yo no sé si no tengo bien el número, pero es un 65 o 66% depende del gas. Luego tenemos potencial hidroeléctrico, si tenemos hidroeléctricas, sobre todo con nuestros países vecinos, Paraguay y Uruguay, se estaba construyendo hace unos años una con Brasil, que era Garabí, pero creo que ese proyecto ha sido abandonado, y también tenemos producción de energía nuclear con 3 centrales nucleares, ¿no? Atucha 1 y 2 y Embalse. Pero creo que en los últimos años todas las administraciones le han puesto más ahínco y más, digamos, trabajo al sector petrolero y gasífero para producir los recursos de vaca muerta, que es un activo de clase mundial, del cual hoy hay conocimiento ya en todo el mundo de la capacidad que tiene Argentina para producir ahí. A eso íbamos también en uno de los puntos que tenía, que es, yo tengo 27 años y básicamente desde que tengo noción política hay un fenómeno, un fantasma, una panacea que se habla siempre que es vaca muerta. Los diferentes partidos políticos y los diferentes procesos siempre han utilizado a vaca muerta, ya sea para tirarse flores o para un montón de cosas. Me gustaría, Guille, si me podés explicar en pocas palabras qué es vaca muerta y si realmente tiene el potencial que se dice que tiene hace 10, 15 años. Sí, sí, bueno, Vaca Muerta es una formación que está sobre todo en la provincia de Neuquén, pero también comprende parte de la provincia de Mendoza y de Río Negro, donde se puede producir petróleo y gas no convencional. Es decir, hay estudios que en su momento se hicieron por el Servicio Geológico de los Estados Unidos hace varios años atrás, que le dio un enorme potencial de producción de gas y de petróleo a esa región. Es decir, en shale oil creo que Argentina era el cuarto país a nivel recursos. Digo recursos y no reservas porque es distinto hablar de un recurso energético y de una reserva. Una reserva es algo que vos tenés una certeza muy alta de probabilidad de ocurrencia. Por eso vos decís, bueno, yo puedo obtener esto con una probabilidad altísima de posibilidad de que pase. En cambio, recurso, no tenés la probabilidad de que pase tan alta. Sabés que hay algo ahí, inferís que hay mucha cantidad, pero que no sabes cuánto vas a obtener de eso por las condiciones tanto tecnológicas como económicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si el petróleo está muy barato, por ahí hay un montón de barriles de petróleo que a vos no te conviene producirlo porque te es más caro producirlo que extraerlo, entonces lo dejas ahí. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, en recursos, a la Argentina en general se le ha colocado a nivel número 4 en recursos de shale oil y en nivel número 2 en recursos de shale gas, de los cuales dentro del país casi todo eso se concentra en la región de Vaca Muerta. Hay también otras
otras cuencas, pero sobre todo en vaca muerta. Y bueno, si se puede producir o no, o si esos recursos se podrán monetizar y producirlos, será un game changer para el país seguramente. Hoy ya es una realidad porque ya prácticamente más del 50%, creo que es casi 55% de la producción de gas en Argentina es gas de vaca muerta, es gas no convencional. El paso es tratar de seguir produciendo más, pero como hay tanto recurso, ya no solo te alcanza para tu propio demanda, sino también para el mercado de exportación. Y ahí hay dos ¿Y de qué mercados de depende, exportación. y de qué Sí. depende, Guille, que se siga produciendo? ¿De una cuestión de avance tecnológico que todavía nos falta, de cantidad de inversiones? ¿Por qué tal? ¿O de una cuestión de tiempo directamente? Mira, yo no diría que sea tecnológico, porque creo que la tecnología para el dominio de este tipo de recursos ya se conoce en Estados Unidos hace décadas, no es de ahora, y acá en la Argentina ha llegado hace más de 10 años. A mí me parece que hace falta muchas más inversiones. Y bueno, y la típica condición de estabilidad que se le pide a cualquier economía como la Argentina o cualquier país como la Argentina, estabilidad macroeconómica, estabilidad jurídica, para que un tipo que decida venir acá, suponete, a poner 20.000 o 30.000 millones de dólares, tenga cierta certeza de que en algún momento va a poder hacer un negocio y se va a poder retirar eso. Que eso es básicamente lo que ha querido hacer la administración actual del presidente Milei con el famoso RIGI, para grandes proyectos de inversiones que sobre todo se ven en inversiones energéticas y mineras, en donde se necesita un nivel muy importante de inversión para poder producir. Bueno, y en ese caso, yo diría que la cuestión de la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica y las inversiones y reglas claras para las inversiones, con la tecnología son un poco lo necesario para poder producir más. Y hay otro tema que no es menor, que es la infraestructura, porque hoy, no sé si hoy particularmente, pero hasta hace unos años atrás, Argentina tenía un problema de que no se podía producir mucho más gas porque no había infraestructura suficiente para transportar a ese gas desde la cuenca de Vaca Muerta, que está en la provincia de Neuquén, hacia el gran centro de consumo de gas del país, que es la región de, digamos, la región ribereña entre Buenos Aires y la zona de Rosario, San Jerónimo, en Santa Fe, digamos, todo ese cordón que es muy intensivo en utilización de gas, no solo para generación eléctrica, sino para las industrias y obviamente para la cuestión residencial, que ahí vive el 60% de la población de la Argentina. Entonces se necesitaba más transporte, por eso el famoso gasoducto Néstor Kirchner, ¿viste? Claro, y el sinceramiento de las tarifas y que en teoría empiece a llegar más dinero a todas las empresas que encargadas de todo esto, ¿puede influir? ¿Vos creés que Sí, es un impacto positivo? y sí, totalmente, porque vos fíjate, con tarifas completamente pisadas y dependientes, y que dependientes siempre de subsidios del Estado, era muy difícil que una empresa diga voy a invertir más dinero porque no voy a tener posibilidad de recuperación mediante tarifa. Está bien, la tarifa me la va a pagar el Estado, pero si me la paga el Estado a través de un subsidio, estoy afectando a la cuenta pública o a la cuenta fiscal y ese subsidio hace, digamos, incrementa tal vez un déficit fiscal muy fuerte, que eso luego me genera inflación y estancamiento económico que lo termino pagando por otro lado. Obviamente la cuestión tarifaria es esencial y las empresas cuando buscan o cuando hay incrementos en la tarifa, si las empresas luego lo que obtienen por esas tarifas más elevadas, luego lo vuelcan a la inversión y al mantenimiento de la infraestructura o a la construcción de nueva infraestructura, evidentemente estamos en un círculo virtuoso. El tema es que la tarifa también tiene que reflejar, tiene que remunerar a los costos, digamos, que colocan las empresas, o que los costos que tienen las empresas para producir, pero también tiene que, digamos, de alguna forma tiene que ser pagable para la demanda, porque si vos colocas tarifas tan altas, que son el 20, el 25, el 30, el 40% del ingreso familiar, evidentemente hay familias que no las puedan pagar. Es un tema muy complejo el tarifario, yo no soy experto en eso, pero evidentemente sí, vos necesitas tener tarifas acordes para más inversión, más mantenimiento, más producción, pero tampoco la tarifa puede ahogar a los usuarios que no puedan pagarlo. Pero sí, es una condición. Y además, obviamente, lo que es el mayor problema con todas estas cuestiones suele pasar sobre todo en un país tan
en una situación tan delicada económicamente hablando como la Argentina, es que para estas cosas se necesita tiempo sobre todo, porque las inversiones son a largo plazo y recién uno empieza a ver los resultados y la baja de los costos por mayor producción, bueno, y un montón de cosas, las consecuencias de un montón de trabajo después de mucho tiempo. Y en el medio vos tenés una situación económica bastante delicada con tarifas que son caras para lo que es el bolsillo o la billetera de hoy por hoy del argentino a pie. Entonces es totalmente entendible y normal el ahogo y la situación crítica que muchas personas sienten, porque es real, pero bueno, es justo una de las cuestiones más difíciles del proceso económico en su naturaleza. Sí, totalmente. Además, nosotros lo que tuvimos en Argentina, bueno, vos estás, creo que estás en otro país, pero sabés, conocés nuestra realidad y en tus 27 años, digamos, de tus 27 años hubo unos 20 años en la Argentina en donde prácticamente la energía estaba a un precio muy barato. Entonces, no había demasiadas inversiones por parte de las empresas, el Estado subsidiaba, y entonces además el usuario final de energía se relajó mucho en cuanto a sus hábitos de consumo porque realmente la factura no dolía, para llamarlo de una manera. Entonces, vos te encontrás con enorme cantidad de casos que te decían, me voy de casa, pero dejo el aire acondicionado encendido porque hace mucho calor, entonces llego para que esté fresquito, o en invierno lo decías al revés, dejo la calefacción encendida para que esté bien tibiecito el ambiente cuando llego. Y claro, total, después vos pagabas la electricidad o el gas y lo pagabas muy barato. En realidad, y en eso se ha visto en Europa en el año 2022, 2023, ¿no? Producto de la guerra en Ucrania que conversábamos anteriormente, producto de que Rusia dejó de enviar gas y otros energéticos a Europa, producto de que los precios subieron, lo que se vio en Europa, por ejemplo, era que te ajustaban tremendamente con, por ejemplo, la temperatura del aire acondicionado. Yo he estado hace unos años en una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica español, en Madrid, y en invierno la temperatura de la calefacción estaba fijada en 19 grados, que parece poco. Si pongo la calefacción en mi casa no la voy a poner a 19. Claro, ¿por qué? Porque 19 grados significa que no iban a gastar demasiada energía calefaccionando. Y en el verano al revés, las temperaturas de los aires acondicionados en España se fijaban en 26 grados. Tampoco uno cuando aprende un aire acondicionado dice, no, lo voy a poner lo más frío posible. No, 26 no es una temperatura fría. Pero la idea era no gastar o sobregastar energía porque tenía eso un costo. Y nosotros veníamos de muchísimos años, muchísimas décadas, en donde la verdad que la tarifa reflejaba 10% o menos incluso de los costos. Obviamente que las personas que estuvieron durante esos años, yo también estuve en la Secretaría de Energía durante esos años, te decían de que había energía barata para la industria, había energía barata para poder industrializar al país y ser más competitivos con nuestros productos agroindustriales, por ejemplo, y que ahora eso obviamente no existe, que también tienen un punto. Pero creo que se avanzó, fue muy poco racional mantener un esquema así durante tantos años. Yo te lo entiendo en un contexto de crisis, recordar la crisis del 2001, donde el país tenía más de 55% de pobres, etcétera, etcétera. Si aplicás un tarifazo ahí, destruís a todo el mundo. Entonces, un contexto de un tiempo prudencial de tarifas por ahí subsidiadas o tarifas sociales para que atiendan, digamos, a la realidad de la gente, pero luego, evidentemente, tenés que hacer algo para recomponerlo. Pero como eso daba buenos resultados electorales, la pelea de siempre, ¿no? De la inmediatez electoral frente a la planificación de más largo plazo. Tal cual. Y también me acuerdo que pasaba bastante con lo que eran los subsidios en el transporte público. No se discriminaba en el buen sentido de la palabra. Entonces, mucha gente que podía tal vez pagarlo no lo pagaba a costa Claro, de todo lo que ya sabemos. Entonces, sí, lamentablemente coincido en ese sentido que tal vez para situaciones muy puntuales y de crisis bastante exagerada volvemos a lo mismo, hacerlo puntualizado. El que lo pueda pagar, que lo pague. ¿Por qué? Porque si no, después terminas pagando la cuenta mucho peor más adelante. totalmente. Me encantaría seguir en uno de tus expertise, que es la geopolítica, pero salir un poco del lado de la energía. Y es una pregunta que no la quiero cargar de subjetividad
quiero que, si puede ser, trates de responderlo lo más objetiva posible, porque si no va a quedar como que tal vez estás hablando mal de en contra de un gobierno u otro, pero que es el acercamiento de Argentina a Israel, sobre todo a- en esta situación particular que tal vez se encuentra Israel en estos últimos años con la guerra y demás. ¿Puede en cierto punto ser peligroso para Argentina? Ya te digo, sin hacer un juicio de valores de que esté bien o esté mal. Bueno, a ver, si tengo que, si tengo que pensar, lo primero que pienso es en la parte histórica que, digamos, Argentina ha tenido consecuencias de haber estado, digamos, no con Israel en ese caso, pero del lado de, ¿te acordás en la época de la Guerra del Golfo de 1991? Argentina fue uno de los países que se comprometió en la operación Tormenta del Desierto, que la llevó a cabo Estados Unidos con el Reino Unido y otros aliados, pero Argentina apoyó, etcétera, etcétera, y bueno, y eso costó, digamos, la bomba en la embajada luego, aunque bueno, hay muchísimas teorías conspirativas sobre la bomba en la embajada, no voy a entrar en eso, pero 2 años después, en el año 94, la bomba en la Mutual de la AMIA, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, que no solo costó la vida a personas de religión judía, sino a 80 y pico de argentinos. Evidentemente, sí, costos creo que puede haber, pero bueno, también hay una posición del gobierno argentino de apoyar a Israel en contra del terrorismo de Hamas y de Hezbollah, que son organizaciones que también fueron muy partícipes de esos 80 y pico de muertos en la Argentina. Por lo tanto, yo siempre trataría de tener una posición muy ecuánime, condenando siempre al terrorismo, sea de Hamas, de Hezbollah o de organizaciones más de extrema derecha, como los ha habido en su momento. Eh, pero también yo demandaría un poquito más de conocimiento en qué le beneficia a la Argentina en estar completamente o tan involucrado con Israel como se ha mostrado este gobierno. Viste que el presidente Milei ha dicho siempre que en materia de política exterior se iba a alinear con Estados Unidos y con Israel. Perfecto, es su posición, él fue elegido por el 55% de los argentinos para llevar adelante los destinos del país, y en la Argentina prácticamente el que hace política exterior es el presidente, es un país súper presidencialista y es el que define la política exterior. Pero me gustaría Sí, sin saber, ir, sin ir más lejos, terminó costándole el puesto al canciller, cuando fue claro, por una sí, votación y sí, Mondino totalmente. sí, Claro, terminó yéndose. Mondino votó más digamos, en la historia, digamos, de la Cancillería, como tradicionalmente la Argentina venía votando en organismos internacionales, y le costó la posición. Eso, entre otras cosas. Pero bueno, me gustaría saber qué más le podemos o qué podemos obtener. Es claro, a mí me parece que es claro que con Estados Unidos le podés obtener el apoyo de este gobierno de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso a mí me parece claro. Entonces, voy a decir, ¿por qué te alineas con Estados Unidos? Y bueno, pues los necesito a los americanos con su poder de veto en el Fondo Monetario Internacional. No me queda todavía tan claro a mí, por ahí eso es un error mío, qué nos puede dar Israel. Es decir, yo apoyo a Israel, fenómeno, pero ¿qué es lo que me da Israel? No me queda tan claro, porque si Israel nos diera financiamiento para proyectos de infraestructura o alivio para la crisis económica o lo que sea, entonces uno dice, bueno, está bien, estoy con Israel. A mí no me queda muy claro que el gobierno digamos, le ha dado todo el apoyo posible a Israel, y no me queda tan claro lo que nosotros podríamos obtener por parte de Israel. No estoy juzgando la decisión, es una decisión del presidente y de su grupo y de su equipo de trabajo de política exterior, pero yo hubiera pretendido que Israel, digamos, se comprometa más con algo para la Argentina. Está bien, puedo tener en este sentido mucha crítica, muchos me podrán decir, bueno, es la pelea contra el terrorismo global, y es cierto, es así, pero también es cierto de que no, por lo menos hoy yo no veo qué puede sacar Israel tan en claro. Y doy un ejemplo. ¿Viste lo que ha pasado o lo que Argentina ha hecho en materia de defensa con la adquisición de los equipos del F-16 y en ese sentido la relación con Estados Unidos, con los países de la OTAN, Dinamarca, etcétera, etcétera? Ha sido muy, muy, muy positiva, que nos vean como un aliado confiable. Por ahí una cosa, que Israel ha operado F-16, por ahí una cosa para sacar a Israel, bueno, ayúdame con el mantenimiento, ayúdame con piezas de mantenimiento a futuro, digo por decir algo, ¿no?
yo voy a ir por este camino y vos operaste F-16 de manera exitosa durante décadas en tu país, ayúdame con esto. Pero bueno, es algo que es lo que yo creo, ¿no? Pero no estoy abriendo juicio de valor si está bien o está mal. Simplemente es algo que me hubiera gustado ver a mí. No, no, tal cual, tal cual. Y como dijimos, no hay juicio de valor, también hasta puede ser por una cuestión, como dijiste, de decisión del presidente y está. Pero me interesaba muchísimo saber tu opinión sobre esto, porque justamente es algo que el presidente es impoluto con respecto a este tema. Ya dijimos lo de la Cancillería y todo lo que ocurrió. Así que, bueno, me interesaba mucho saber tu opinión. Guille, ha sido un verdadero placer para mí tenerte. Realmente tocamos un montón de temas que creo que son extremadamente interesantes y fuiste clarísimo en cada una de las respuestas. Gracias por el Bueno, tiempo y bueno, y por toda la información que compartiste. no, por favor, Santiago, yo te agradezco a vos también por este espacio en tu podcast online para hablar de estos temas. No es muy común hablar de estos temas, pero me parece que de a poco en los últimos años cada vez aparecen más cosas y obviamente la realidad internacional nos ayuda a aquellos que nos gusta la política internacional porque está muy cambiante. O sea, hace 10 años atrás el mundo era como más tranquilo, no había tantas convulsiones. Hoy estamos en un momento de mucha ebullición y bueno, esto ayuda. Así que muchas Exacto. gracias a vos también. Si llegaste hasta acá es porque te tiene que haber gustado la charla y si te gustó la charla no te olvides de demostrarlo. ¿Demostrarlo cómo? Poniéndole me gusta acá abajo, con el pulgar ese que está así, si estás en plataforma de audio valorizando con 5 estrellas el podcast. Nada, es una cuestión de demostrar aquello que es evidente, que es obvio. Te fumaste 1 hora y pico de charla, te gustó la charla, le haces el clic. Ya está.